A las 2 de la tarde. Más información en libertadigital.com. Todos los boletines en esradio.fm. Estás escuchando Es Radio Málaga 98.5. Seguimos en directo en Es Radio Málaga y la frase de todas las semanas. De nuevo, es jueves y tenemos esta tertulia punzante y libre hoy con temas pues que nos preocupan. Están los presupuestos de la ciudad. Recordemos siempre que los presupuestos es una plasmación numérica de la voluntad de un gobierno y esas voluntades pues siempre crean suspicacias, porque claro, el gobierno las propone, el gobierno que sea, municipal, autonómico, nacional, las propone y luego llegan las críticas, pero luego también están lógicamente las opiniones de los ciudadanos. Y por desgracia la violencia contra la mujer continúa. Cada día son noticias. Hablábamos en la tertulia de la semana pasada de esa indefensión, de esas noticias tan tristes que cada día nos encontramos. Y Málaga ha vuelto a ser noticia tristemente por casos de violencia sexual contra la mujer, violaciones con sumisión química, violación grupal a una joven de 18 años, noticias durísimas, como dura era la carta de los padres de la muchacha que emitían ayer a los medios, en noticias de alcance nacional. Escucharían también el informativo de la mañana en Madrid. Esto es tremendo. Enrique de Vivero, nuestro coronel de cabecera. Luego ahora tenemos una entrevista muy bonita que nos va a dar el toque amable a la tertulia. Pero es atroz tener que hablar de estos temas. Y efectivamente es tremendo ver que esto en contra debería ir para abajo, la educación, todo lo que decimos, pero no, está fallando algo, o las penas no son lo suficientemente adecuadas, o la educación está fallando, hay algo o muchas cosas que están fallando y que los políticos no están poniéndole remedio. Es una pena, pero la nota amable de esta tertulia nos la va a poner el artista malagueño Tim Sanjardin, que, bueno, a partir de hoy inaugura exposición en la Térmica, se va a poder visitar hasta el 1 de marzo, y yo le adelanto dos conceptos: esculturas sonoras, pero por mucho que yo les pueda explicar, nunca serán tan bien explicadas como el padre de las criaturas. Así que ya nos escucha Tim Sanjardin. Tim San, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal? Un placer tenerte en los micrófonos de radio aquí en Málaga. Eso de esculturas sonoras, para el que sea neófito en el arte, siempre, ¿cómo va a sonar una escultura? Explícanos, Tinsan, ese concepto que tú nos planteas en la Térmica. Bueno, son unas instalaciones de unas especies de sound systems como los que te puedes encontrar en discotecas o en raves, pero están hechos de material metálico. Entonces tienen una resonancia porque tienen altavoces dentro, unas resonancias de bajas frecuencias porque son altavoces de graves, tipo subwoofer, ¿no? Entonces estos generan unas vibraciones que justo hace mover a la misma escultura, ¿no? ¿Cómo se te ocurrió? ¿Cuál fue tu inspiración, Tinsan, para llevar a cabo esta muestra y estas obras? Bueno, llevo mucho tiempo como dándole vueltas a la forma que convivimos, ¿no?, con el sonido. Hay un punto de interés en mi trabajo que es lo que son los ruidos de la ciudad. Entonces esa idea de que según en el espacio que te encuentras, la relación con un sonido puede ser totalmente distinto, ¿no? Por ejemplo, si tienes una discoteca que está debajo de tu casa y está poniendo la música que a ti te encanta, no es lo mismo escucharlo desde tu casa, ¿no? Que al final, aunque sea la canción favorita que tengas de ese año, pues, no es lo mismo. Y me interesa eso mucho, las diferentes formas que podemos convivir con los sonidos.
claro, eran esculturas o construcciones o formaciones que Sí. suenan, pero que también se pueden tocar. Esto es algo que muchas generaciones, eso de que te dejen tocar una obra de arte, eso era como anatema. ¿Cómo se va a tocar? ¿Cómo se va a tocar una obra de arte? Algo que está expuesto no se puede tocar. Pero sí, Claro. Tinsan, sí se Sí, puede tocar. no, es una instalación que al final recorre todo el pasillo superior de la térmica, entonces al estar en un espacio como un pasillo, pues invita a eso, porque no tiene ningún tipo de vigilancia ni nada, entonces son esculturas palpables, puedes sentir esa vibración que las recorre, y luego tiene como unas sillas delante que también invitan un poco a la contemplación, a esa pausa, a un poco afrontar estos ruidos que en otros momentos pueden ser molestos, pero de repente disfrutar un poco de cómo estas generan movimiento. Desde luego, el nombre de la muestra, A tiempo para la espera, en una sociedad y en unos días tan frenéticos que vivimos, ¿no? No solo a nivel local, sino a nivel nacional, a nivel mundial, ese frenesí de movimiento. Desde luego que ese lema, ese título, A tiempo para la espera, es casi una postura antisistema. Tinsan. Sí, bueno, me interesa mucho como también utilizamos los sonidos ahora, como, bueno, pues se está poniendo de moda un poco los ruidos blancos, ruidos marrones, ruidos rosas, ¿no? Un poco como para generar un poco de paz en nuestro día a día, ¿no? Mucha gente pues los usa para dormir, por ejemplo, ¿no? Entonces es como generar con el sonido ese momento de descanso, de contemplación, de parar, que ya hoy en día es que no tenemos ni tiempo para aburrirnos. Creo que es súper importante. Sabemos que en esta muestra pues figuran asuntos que también son recurrentes en obras tuyas anteriores, en exposiciones, y que son recurrentes en tu filosofía de artista y que son inspiración, como es la carretera, el movimiento, el tránsito, el asfalto. Claro. ¿Qué es todo esto para Tinsan? ¿Por qué tanto asfalto y tanta rodadura? Que no digo que no nos guste, pero ¿por qué? ¿Por qué viene este amor? Pues creo que al final yo me crié en el entorno de Nerja, pero en el campo, y al final la carretera fue un poco mi liberación, mi forma de repente poder salir de casa, ese regalo del carnet, ¿no? De poder de repente decir, pues salgo. Y desde allí pues mi contemplación en torno a lo que trabajo artísticamente se ha iniciado allí, y por ejemplo esta idea del sonido me viene mucho del coche también, porque recuerdo yo estudié en la Universidad Laboral, hice el bachillerato aquí en Málaga, y bueno, tenían un departamento que daba clases a personas con sordera, ¿no? Y recuerdo en una de esas, como podíamos acceder al recinto con nuestros coches y tal, pues en el recreo a veces la gente pues se iba a su coche. Y recuerdo un día de escuchar un coche con la música súper alta. Y era gente con sordera, pero que estaban utilizando los altavoces, poniendo sus manos sobre los altavoces para sentir la vibración y de esa manera que se le comunique la música, ¿no? Y me pareció como un concepto súper interesante, y bueno, siempre mi trabajo lo voy recogiendo de pequeños recuerdos que tengo por ahí. Qué interesante, y claro, entiendo que aquello se te quedaría clavado, ¿no? Para luego Claro. poder expresarlo de esta manera que nos propones. Han pasado años y aquí sigo dándole vueltas. Te hablaba de asfalto, te hablaba de cuánto de Easy Rider tiene Tinsan, Yeah. cuánto de Dennis Hopper tiene Tinsan. Mucho, Totalmente. Entiendo, ¿no? Sí, total, sí. Esa carretera como liberación. Tinsan, ¿es hasta el 1 de marzo? Explícanos un poquito cómo podemos visitar, qué horario, cómo Exacto. podemos conocer tu obra y tocar horario. tu obra y escucharla también. El horario es el de la térmica, entonces cualquier momento que esté abierto la térmica se puede visitar sin problema, eso como dices, hasta el 1 de marzo. Y nada, está en la galería superior, o sea, hay que entrar en la térmica y subir a la segunda planta, que además es súper bonito y es una sala
que no se visita apenas. Entonces creo que en ese sentido no solo se puede disfrutar de la exposición, sino de una zona del edificio que está muy poco apreciada. Por último, Tinsan, porque no queremos tampoco entretenerte, que son horas muy malas y días de mayor frenesí todavía, estos días previos a la Navidad. ¿Qué pretendes conseguir con esta exposición? Cuando llegue el 2 de marzo y tú eches la vista atrás, ¿con qué sensación te quieres despertar? Bueno, yo espero que al final genere una reflexión en aquellos que puedan ir a visitarlo, una reflexión un poco de cómo convivimos con un sonido constante, ¿no? Hay un teórico de la música y buen músico también, John Cage, que siempre hablaba del tráfico, que ahí también se conecta con mi interés por la carretera, pero el tráfico es al final el sonido del silencio de la ciudad, que cuando todo calla siempre queda de fondo algún coche, alguna moto pasando. Y a través de eso, pues un poco me gustaría que se pensara en cómo nos afecta el sonido, ¿no? Pues Tinsan Hartin, artista malagueño, tenemos cita obligada en la Térmica hasta el 1 de marzo. Gracias por estar en directo con Es Radio. Muchas gracias a vosotros. Enrique de Vivero, tocar el sonido. Qué bonito, qué bonito. La verdad es que es curioso la idea del artista de Tinsan, que es curioso que se introduzca el sonido en unas esculturas y sobre todo lo que has comentado tú al principio, que se puede tocar. Realmente es una cosa curiosa. Yo había visto el anuncio, pero ahora que acabo de escucharle al autor de la escultura, la verdad es que me ha animado más a ir a verla, vamos, porque debe ser una cosa cuanto menos curiosa esa experiencia. Son, no sé, esas esculturas no sé, científicas, diría yo, vamos, porque tienen sonido, vamos. La verdad es que es realmente llamativo la idea del artista de hacer aparte de la visión de una escultura, el que implique el sonido y ese poder, digamos, llegar a tocar las esculturas, cosa impensable normalmente en todas las exposiciones. Ni se acerca, a veces te ponen en las grandes pinturas, en las grandes pinacotecas y eso, en los grandes museos hay unas barreras que te impiden. Claro, y lo defendemos desde luego, pero cuando nace algún museo interactivo, sí. Resulta que tiene mucho éxito por eso, porque es una manera también de romper esa barrera, de decir, en este sí. En los demás, por supuesto, no se toca, pero en este está hecho para. Claro, pero es que captas, aparte de por la vista, en este caso lo captas a través de los oídos y del tacto. O sea que, digamos, yo creo que es una cosa que te puede llevar un enriquecimiento mucho mayor de esa visita, de esa exposición. Sobre todo conociendo el origen. No, porque esa inspiración de personas con... No olvidemos que el origen de la inspiración de esta exposición es las personas con sordera, que él escuchar música en los coches para sentir la vibración. Correcto, así es. Sí, la verdad es que es llamativo. Se me viene a la cabeza, hay muchos, seguro, cofrades escuchándonos. Y si visitan ustedes la parroquia de San Juan, junto a la capilla del Señor de Ánimas de Ciegos, perteneciente a las Reales Cofradías Fusionadas y protector de las personas invidentes, encontrarán una plaquita de bronce con un relieve, que es una réplica de la cara del Cristo, que talló, esa réplica en bronce la talló el artista malagueño Juan Vega, y está hecha y ya muy gastada, con lo cual está cumpliendo perfectamente su función, que está ahí simplemente para que las personas invidentes puedan tocar la cara y saber cómo es el Cristo de Ánimas de Ciego. Y aparte al lado hay una leyenda escrita tanto en braille como en lenguaje en castellano. Y dices tú, bueno, qué difícil es ponerte en la piel de esas personas que tienen sesgado algún sentido, ¿no? Como el oído o como la vista. Pero qué reconfortante en cuanto a la sociedad te sientes cuando hay iniciativas de este tipo para hacernos no solo reflexionar sobre esas necesidades que pueden tener estas personas, sino hasta dónde pueden llegar los sentidos y el corazón. Sí, además se convierten en exposiciones inclusivas, es personas con esas faltas de esas capacidades, que ya sea de sordera o de visión,
que pueden captar de otra forma lo que alguien no ve o no oye. Y es una preciosidad. Es una parte amable de la sociedad que, por desgracia, no siempre es así. Luego, ya saben, o si quieres empezamos por eso, Enrique, esas horribles noticias que hemos tenido conocimiento esta semana. Sí. Detenidos por violación con sumisión química. Parecía una chica violada, semiconsciente y con y desorientada en las playas de Sabinillas en Manilva, y ella se notó que tenía evidentes signos físicos de haber sido violada, dio parte a la Guardia Civil y ya han sido detenidos. Pero también tenemos esa violación grupal, ¿no?, de una joven de 18 años, esa carta atroz, una joven que le explicaban ya en la carta a sus padres, ya ha vuelto a la provincia de donde de origen, porque ella no era de Málaga, pero estaba aquí disfrutando de la ciudad. Y escuchamos continuamente también los tiroteos en Marbella. Ayer un joven nuevo herido en una pierna en un tiroteo. Esta indefensión ciudadana, ¿no? Pero nos centramos en la mujer porque estos casos es que están cada día en nuestras noticias. La verdad es que son cosas recurrentes las que están pasando y que no acaban de entenderse desde el punto de vista humano, cómo hay personas que actúan de esta forma. Sí es cierto que no son una mayoría, pero para la persona que lo sufre es el todo, es el 100%. En este caso, estas dos chicas, precisamente la que estaba de visita, esta chica con 18 años que estaba de visita aquí y que realmente se encuentra en esa situación y que después encima pretenden los presuntos agresores, digo presuntos por aquello de decir, pero vamos, las cámaras han captado, la chica ha identificado perfectamente a los agresores. Creo que no hay mucha duda de lo que ha pasado. Realmente es un desprecio hacia la mujer, es un desprecio hacia el sexo femenino, y que realmente es triste el ver que las leyes que se han puesto en marcha no dan ningún resultado. Yo creo que el gobierno más feminista de la historia debería de hacérselo pensar unas cuantas veces para tomar las medidas e intentar ponerle freno de alguna manera. Tristemente hay que recurrir a veces a la represión, no nos queda otro remedio, porque a veces la educación, teniendo en cuenta que estos son chicos jóvenes, dos de ellos, por lo que parece, por la información que hay, tenían antecedentes policiales de agresiones sexuales, con lo cual ya hay algo, que efectivamente no estaban condenados o no se conoce muy bien si llegaron a juicio o no llegaron. El caso es que vemos que hay un comportamiento en ciertos jóvenes de la sociedad en que no respetan al sexo femenino. Creo realmente que es preocupante, porque todo esto se basa hoy día en la igualdad entre el hombre y la mujer, pero resulta que cuanto más educación hay, o se supone que hay, y más respeto se debería de tener a las mujeres, pues no se les tiene. O sea, tristemente están pasando cosas que no encajan en la mentalidad de algunas personas como yo, que ya tenemos unos cuantos años y que no hemos visto esto que está pasando actualmente. Yo creo que se debe tomar, pero muy muy en serio, por parte del gobierno, pero es que yo ya diría que el futuro gobierno debería tomar medidas en sus proyectos, en su programa electoral, de intentar erradicar, de buscarle la solución, porque soluciones hay, si no para evitarlas al 100%, porque eso sabemos que no es posible. Claro, eso siempre sabemos, pero que el nivel cero de crímenes nunca va a existir, por desgracia. Ya, pero vamos, por lo menos disminuir, porque supuesto, parece que hay una facilidad en cometer ciertos delitos y que después quedan, si no impunes, con una pena muy pequeña, y además después siempre queda, lo hemos visto ahora los padres, la carta esa tan desgarradora que escriben, o sea, queda su hija señalada, porque además ya queda en duda, no, la chica no, y por qué salió, y por qué estaba allí, claro. Empiezan todas esas cosas que da lo mismo, la chica podía estar donde le diese la gana. Lo que no se puede es permitir que haya eso y actualmente. Claro, es que la carta, que decimos que es atroz, decía que los padres que hacían un llamamiento al ciudadano para que intentaran entender
el sentimiento por el que estaban pasando esos padres. Dice, y esto solo son palabras, decía la carta, dice, pero entiendan la sensación que tenemos ahora. Dice, porque nuestra hija ha caído en una trampa, y lo que más le dolía y le afeaban, más allá del hecho en sí, por supuesto, a los violadores, dice, era que ellos mantienen su argumento de que ella estaba de acuerdo. Dice, para encima desdibujar y afear, valga la redundancia también, la postura de ella y el argumento de ella y el crimen cometido hacia ella, ¿no? Y decían que una vez pasados los hechos, ahora queda la víctima, una víctima a la que ellos quieren proteger, por supuesto, que está en un estado de absoluta depresión, y avanzan pues consecuencias y secuelas psicológicas de muy gran calado, con 18 años. La verdad es que ¿en qué cabeza humana cabe pensar que esta chica voluntariamente se deja, digamos, violar por 3 personas? Es que no cabe en cabeza humana. O sea, yo entiendo que los que han cometido el delito, su falta de sensibilidad y de empatía con la víctima es total. O sea, han cometido un delito y que querrán exculparse de la manera que exactamente, que y quieren puedan. exculparse. No, si vamos a ver, entonces sí, fue consentido, sí. Exactamente, empezaron a decir, no, esto ha sido consentido. Vamos a ver, ¿en qué cabeza humana cabe que una mujer consienta eso? Es imposible. Espero que la justicia actúe y no haya, digamos, algún juez por el camino que lo vea todo un poco justificado. Además, todo encajaba, es decir, el testimonio, que entiendan que no es solo vivirlo, es volver a recrearlo y contárselo otra vez a la policía y recomponer ese crimen, lo que debe ser también anímicamente y emocionalmente eso, pero todas las piezas encajaban, todo el testimonio de la chiquilla, de la joven, encajaba, y se dieron cuenta de que no mentía. Y el juez ha creído y ha visto que es creíble, además con los daños que tenía, las lesiones que tenía, o sea que está claro, no ha sido una cosa voluntaria, o sea, eso ha quedado claro, ha quedado de manifiesto. Y ya te digo, yo creo que esto es una de las cosas en las que los partidos políticos deben incidir y deben estar muy preocupados, porque no se erradica, ¿no? Lejos de erradicarse, parece que esto anima a determinados grupos de personas, de hombres, a cometer estas atrocidades, que no dejan de ser que atrocidades. Es que en esto no debe haber color político, lo hemos repetido mucho en esta mesa, pero es que no debe haber color político a la hora de tratar pero es que esto. Si te fijas, la famosa ley esa del sí, esa de la protección integral del derecho a la libertad sexual, pues la verdad es que ha sido un completo fracaso. Un fiasco peligroso. Claro, es que una ley puede errar, pero una ley que yerre en detrimento de la integridad física y sexual de los ciudadanos. Esta es una ley mal hecha, mal planteada. Lo triste es que me imagino que, independientemente que la ministra que en su día lo aprobó, hay un equipo de asesores, de juristas, me imagino yo, que tenían que ver que venía, cuando además estaban advertidos por fiscales y por asociaciones de magistrados, de jueces, que decían que esto podía provocar el efecto contrario. Efectivamente, así lo ha provocado. Lo que así fue. Estamos, según los datos que hay, se habla de 1.300 delincuentes que han recibido unas reducciones en su pena, y más de 100, está sobre 120 señores que han salido de prisión amparados en esta ley, lo cual no tiene sentido ninguno. O sea, se pone una ley en marcha para protegerlas y resulta que los delincuentes salen a la calle o se les reduce la pena. Esto es una aberración. Claro, y mucha gente dirá, ¿y cómo los jueces permiten eso? Porque los jueces aplican la ley, punto. Y si la ley... Si los abogados tienen resquicios legales para defender a sus clientes amparándose en la ley, y los jueces tienen que aplicar la ley, si la ley es un absoluto desastre, como ha quedado de manifiesto que es, pues es que no podemos hacer otra cosa, nada más que cambiar la ley, pero claro, eso no se va a cambiar. Claro, pero es que la ley que se debería haber ya cambiado, y vamos, yo creo que tenían que haberla retirado, es una de las cosas que no se entiende por qué no se pone todo. Se trata, además, el gobierno más feminista, ¿no?, de toda la historia, y resulta que es el que está desprotegiendo más a las mujeres, curiosamente.
Es tremendo, como les decía. Vamos a cambiar de tercio, coronel Enrique de Vivero. Presupuestos, estamos hablando de los presupuestos de la Junta, presupuestos del Gobierno no podemos hablar porque no hay presupuesto del año 2023, pero sí le tocó el turno ayer a Francisco de la Torre, acompañado por el concejal delegado de Economía, Carlos Conde, primer teniente también del Ayuntamiento, concejal del Distrito Este de la ciudad. Un presupuesto que alcanza los 1.234 millones, aunque se traduce en 22 millones menos que respecto de 2025, porque, bueno, según argumentan desde el Ayuntamiento, hubo algunas obras hidráulicas que consideraron que había que adelantar ese montante económico, lo que ahora se traduce en que en 2026 contemos un poco menos en algunas partidas. 1.264 millones de euros, si se gestionan, dan para mucho, Enrique de Vivero, en una ciudad como Málaga. Da para mucho. Lo que hay que hacer es... sí he visto que incide bastante en el tema de la vivienda, que es otro de los problemas graves que tenemos, es otro de los problemas que se incide en el tema de la vivienda. Y 29 millones de euros para la construcción, promoción o finalización de las obras de 2.243 nuevas viviendas protegidas del total de 5.186 que impulsa el Ayuntamiento. Yo entiendo que esas viviendas que se ponen en marcha con rapidez, se hacen los procesos de adjudicación que viene ahora, todo eso lleva un trámite burocrático que yo creo que habría que intentar agilizar. Hay cosas que no están dentro de la estructura. Yo comprendo que hay que tener todas las reservas en el tema de los contratos públicos, pero deberían de agilizarse para que ese trámite burocrático no se alargue para dar comienzo a las obras que se vayan a hacer. Y después que esas viviendas pues lleguen en sus distintas modalidades de alquiler o venta, lleguen a las personas que realmente lo necesitan, porque hoy día lo vemos, gente joven que no tiene capacidad para acceder a la vivienda porque no dispone de los recursos económicos. Volvemos a lo mismo, la pérdida de poder adquisitivo que se tiene hoy día es tremenda. Todos los matrimonios o parejas trabajan ambos, hombre y mujer, pero no da, no da de sí, con lo cual estamos ante un grave problema, porque se ve que los salarios son bajos, los sueldos, el IPC sube, y entonces es una pescadilla que se muerde la cola. A ver si estas viviendas se ponen, digamos, a venta o en alquiler a unos precios adecuados o con unos préstamos en condiciones adecuadas para que la gente joven... Estoy hablando de gente joven, que a lo mejor gente joven, hablamos a veces de 30 años o de 30 y algo años, con lo cual ya no son tan jóvenes. En otra época, personas con 30 años las considerábamos en edad madura completamente, pero hoy día la situación les lleva a permanecer muchos de ellos un poco al amparo de sus padres. Sí, es una situación que, bueno, pues un futuro no muy alentador para cierta franja de edad en este país, en ese sentido. Y bueno, pues la vivienda está encima de la mesa, pero claro, es que la vivienda no es... La verdad es que hay algo... Una cosa que se puede solucionar de un día para otro. No, pero es algo extraño, porque hace 30, 40 años, y quizá un poco más, a lo mejor no todas las parejas o matrimonios trabajaban los dos, y era posible comprarse una casa con un préstamo hipotecario que permitía pagarlo y acceder a la vivienda. Pero esto se ha ido deteriorando de tal forma que ahora no es posible. Dicen que a los bancos, con la bajada de los tipos de interés, pues que esto les va a obligar a dar más hipotecas para mantener su negocio. Vamos a ver si es así o sigue siendo más de lo mismo. A ver, porque todo el mundo... lógicamente tiene sus lecturas. Aparte de la vivienda, los proyectos, luego veremos qué opina la oposición de Paco de la Torre en el Ayuntamiento del Gobierno del Partido Popular. Otros de los proyectos de ciudad que destacaba, como decimos, el primer edil y acompañado de Carlos Conde, dice que son las obras de los paseos marítimos del Palo y Pedregalejo y el Parque de los Baños del Carmen, que ya se están ejecutando con más de 8,4 millones de euros. La senda litoral, 1,6 millones. La ampliación del Palacio de Ferias y Congresos, 1 millón para el proyecto.
y la redacción, otro más, del proyecto de integración urbana del río Guadalmedina, que es 1 millón. Y otro de los grandes proyectos es el auditorio, con 5 millones a los que habría que sumarle pues las aportaciones de la Junta de Andalucía, la Diputación de Málaga. Dice el alcalde que no cuentan de momento con la inversión que podría hacer el gobierno central porque no contestan a la propuesta de auditorio. Podríamos tildar quizá estos 5 proyectos con carácter electoralista, porque son 5 proyectos que llevamos escuchando mucho tiempo. Es cierto que las obras de Pedregalejo y El Palo ya se están ejecutando, con su luz y con su sombra, porque bueno, hay una serie de deficiencias. El paseo marítimo de Pedregalejo ha quedado a oscuras durante las obras. Es muy desagradable pasear por el paseo marítimo de noche, porque es que es la boca del lobo, porque no se ha arreglado esa incidencia técnica lumínica que a raíz de las obras sucedió, pero el paseo marítimo sigue de noche. Pero claro, el auditorio. Paco de la Torre lleva 25 años de alcalde. Volvemos la ampliación del Palacio de Ferias se puso otra vez sobre la mesa a raíz de que la Comic Con, la celebración del Salón Internacional del Cómic de San Diego, se celebrara en Málaga y hubo tantísima polémica porque la capacidad de acogida pues hizo que se generaran muchísimas colas, etcétera. Y la integración urbana del río Guadalmedina, que eso, ¿cuántos proyectos hemos vivido? Sí, el río Guadalmedina es que ha pasado ya por tantas cosas desde... Claro, es que la vida es lo que pasa entre proyectos del Guadalmedina y proyectos. Esas plazas que hay que pueden ser transitables, la verdad es que ves los proyectos y son muy bonitos. ¿Son realizables? Me imagino que sí, desde el punto de vista técnico son realizables. Hoy día no hay problema en ese aspecto. Pero esa integración que permitiría el trasvase no solo a través de los puentes, de las pasarelas que hay, sino eso permitiría la unión, en que no se produciese esa brecha que provoca el río. Vamos a ver, porque si no podemos seguir alargándonos esa integración que lleva muchísimos años y los distintos partidos cada uno da su idea, pero al final no acaba de cuajar, no acaba de salir. A ver lo que pasa en el 2026, porque recordemos que son el proyecto de presupuesto de cara a 2026, son 1.234 millones de euros, que está previsto, que esta propuesta recibe la luz verde en la Junta de Gobierno Local de la próxima semana, que según sabemos pues se va a celebrar el martes la Junta de Gobierno Local, y tras ello se llevará a aprobación inicial por el Pleno a mediados de diciembre. Recordemos que los plenos municipales se celebran el último jueves de cada mes, pero resulta que el mes de diciembre, el último jueves es Navidad, es 25 de diciembre, así que tenemos otras cosas en las que ocuparnos, Enrique. Ese día hay que celebrar que nació el Mesías. La oposición, ¿qué dice? Pues Daniel Pérez dice que son mejorables y que no se adaptan, y decepcionante. Dice que son muy mejorables y decepcionante este proyecto de presupuesto, y por parte con Málaga, en la voz de Toni Morillas, que ha sido la encargada de manifestar la postura del bloque de izquierdas del Ayuntamiento de Málaga, dice que son unos presupuestos de escaparate y que no enlazan con las necesidades reales de la ciudad. No es que no nos haga falta todo lo que han anunciado, es que no se hace nunca. El problema es lo que dices, es que lo que acabamos de comentar, o sea, se lleva anunciando hace muchos años, pero no acaba, son proyectos que están ahí, proyectos no natos, o sea, que no acaban de arrancar, y entonces realmente dice, bueno, pues volvemos a insistir en lo mismo y parece que anunciamos grandes inversiones, pero que después no se acaban ejecutando, y cosas que a lo mejor dejan insatisfacción en los ciudadanos. Claro, eso Toni Morillas precisamente decía que son proyectos y cifras que se copian digo lo que han dicho, es fácil, es público lo que ha dicho, que se copian cifras y proyectos cada año, pero que claro, de tanto anunciarlo y no ejecutarlo, dice que al final lo que crea es la desconfianza del ciudadano y el descreimiento del ciudadano, porque dicen, bueno, si me venden esto todos los años y luego no lo hacen, ya ¿en qué año me lo voy a creer? ¿En qué? Y de todas formas después hay cosas que quedan un poco desdibujadas. Estos son grandes proyectos que directamente al ciudadano pues no le... Bueno, quitando el tema de la vivienda, el que se mejore el Palacio de Ferias y Congresos... La integración del Guadalmedina sí nos solucionaría bastante, porque se puede reajustar el tráfico del centro, se puede ganar espacio para el ciudadano, eso sí es verdad. Eso sí es cierto.
Pero después nos encontramos con un tema que acaba siendo recurrente, que es el tema de la limpieza. El tema de la limpieza sigue estando ahí como una espada de Damocles, porque los ciudadanos no perciben que la ciudad esté limpia. No. Ese es el problema. En otras partidas, quizá menos mediáticas, dice que se va a proceder a la redacción del proyecto de remodelación de la avenida Valle Inclán, que ustedes escuchan el informativo todos los días, cada vez que nos dan el parte del tráfico, qué cosa más antigua, cada vez que nos dan el parte del tráfico local, siempre hay retenciones en la avenida de Valle Inclán, que es uno de los puntos negros de acumulación de tráfico. Dice, mediante un paso inferior en la vía principal de esta avenida. Dice así como también se invertirá en la redacción con sostenibilidad medioambiental el aprovechamiento de las aguas subterráneas del metro para riego de zonas verdes y baldeo de calles. Yo con lo del baldeo de calles se me han puesto los ojos de bolita, porque digo, a ver si es que es verdad que nos van a limpiar las calles de verdad. A ver si es verdad. Y las ratas. Ay, Dios mío, las ratas. Son cosas que además están directamente unidas. La limpieza y las ratas están perfectamente unidas. Igual que en la época de verano, las cucarachas están directamente unidas. La limpieza es una cosa, proliferan todo tipo de roedores por ahí. Y realmente es triste ver que a estas alturas estemos pensando que las ratas es un elemento nuestro de la ciudad. Sí, no, mire, un elemento nuestro es la biznaga, no las ratas. Exactamente, claro. que los ves por las calles. Si es que, por ejemplo, ahora está el parque es una maravilla, el parque de Málaga, pero ahora está muy bonito porque tiene los puestecitos de venta de las figuritas del Belén, por un lado, en el lateral norte, y el lateral sur está precioso porque ustedes habrán visto, además se lo anunciamos ayer en el informativo, todos esos pequeños bungalows blanquitos, porque Diputación de Málaga vuelve a celebrar la Feria Sabor a Málaga, que es una maravilla. Y están todas las casitas iguales a lo largo del parque, ya porque creo que hoy jueves se inaugura Sabor a Málaga hasta el martes. Y claro, paseas por los puestecitos, paseas por Sabor a Málaga y te están cruzando ratas por los pies. Y tú dices, esto, vamos, es que los que utilizamos el parque todos los días de nuestra vida, es que nos pasan las ratas por los pies. Sí, es una de las cosas. Sin exagerar, Sin exagerar. No, es cierto. Que me llevo yo más de un repullo. A mí me ha pasado. Me ha pasado. No lo frecuento mucho, pero. Lo cual estadísticamente, yo, claro. No lo frecuento mucho, me he encontrado con ese problema. Dices, bueno, pues vamos a ver. O sea, no hay una campaña de desratización. O sea, que por probabilidades, pero si es que las ratas se están haciendo autoinmunes, sí. Porque dicen que ya generan una resistencia genética a los venenos que se les ponen, que claro, además son tan numerosas sus camadas, los partos, sí. No solo los partos, sino el número de crías de cada parto, que heredan esa resistencia genética a los venenos, con lo cual vamos a tener ratas fuertes como camiones durante generaciones, porque las generaciones de las ratas es que sí, y además el tamaño que adquieren, que hay algunos perros chicos, hay algunos que parecen gatos o perros ya casi. Da mucho asquito. Enrique, te voy a pedir, porque esto era lo que hablábamos fuera del micrófono, Enrique no se espera esto, que yo le vaya a sacar este tema, pero no podemos cerrar ya en el Adviento, ya en un Adviento ya pleno que empezaba el domingo. En Puertas es el último programa antes del Puente de la Inmaculada. Tenemos que hablar de cosas amables. Y voy a abrir un debate. Si ustedes quieren llamar, intervienen por teléfono, no hay ningún problema. El frío y el calor. Y yo me contaba una historia muy bonita de cuando él salía de la academia y el Sáhara era todavía español, que se podía elegir destino del Sáhara. Lo decimos porque están viendo que es que sensaciones térmicas de 5 o 6, esto no es culpa de nadie, O sea, esta parte de la tertulia de luego no es culpa de nadie, porque en otoño e invierno hace frío, esto es una realidad, pero es cierto que cuando un termómetro te marca en Málaga a lo mejor 8 o 9 grados con una sensación térmica de 5 o 6, una persona de Burgos se ríe en tu cara, pero en Málaga eso es mucho frío. Y aquí da la casualidad de que Enrique de Ibero y yo y servidoras que les habla, como estamos hoy en solitario, porque hay que ponerle tarjeta amarilla a todo el resto de la mesa hoy, pues somos... Bueno, eso tiene una ventaja, el sueldo lo repartimos de hoy entre tú y yo. Cabemos a más y ya está, que para las Navidades viene muy bien. Somos somos del equipo calor. Calor es el que nos echa. Y me contaba una historia muy bonita
tú elegiste destinos cálidos cuando saliste de la academia. Sí. Realmente yo salí de la academia en el año 1972 y entonces en ese momento eliges irte a sitios de frío, unidades de montaña, o a unidades donde, digamos, la temperatura es más cálida. Yo busqué cuál era la temperatura más cálida en aquella época. El Sáhara era territorio español, era una provincia española, la provincia número 53, y yo me fui al Sáhara porque allí las temperaturas eran de 40 a 45 grados y entonces yo las soportaba perfectamente. Lo que no soporto, por ejemplo, es lo que nos pasó ayer. Ayer me asaltó, estaba por el medio de Málaga, por ahí por la Alameda principal, y un vendaval al pasar por el puente de la Esperanza, aquello un vendaval, parece que corría el cierzo de zaragozano. Era una ordinariez, el frío de ayer y el viento de ayer eran cosas ya ordinarias. Sí, pero hacía frío y hacía viento, con lo cual la sensación térmica aún era mayor. Bueno, ¿qué pasa? Pues que hoy ya parece que ha mejorado un poco, pero tampoco, o sea que estamos en unos días y tampoco cabe esperar mucho más de aquí hasta que entre el invierno, que seguiremos pasando frío. Pero bueno. Es una cosa. Yo hay un día muy especial en el año para mí, que es Santa Lucía, no por nada en especial, no hay ninguna Lucía en mi familia, pero es que yo soy muy de refranero popular y dicen que por Santa Lucía alargan los días. Yo le tengo, saben, un aprecio especial a Enrique de Vivero por su sapiencia, por su cariño y por todo lo que nos aporta cada semana. Pero aparte, claro, cuando ya uno gana adeptos, por ejemplo, ahora yo ya sé que encima, además, Enrique prefiere el calor. Me quedan dos preguntas fundamentales. Yo me gusta Santa Lucía porque alargan los días, como dice el refranero. ¿Enrique es de horario de verano o de horario de invierno? No, a mí me gusta el horario de verano, porque tienes más horas. Me queda otra pregunta clave que hacerte para ganarte totalmente mi cariño. Claro, es que incidamos en lo del horario de verano. Las horas, levantarte por la mañana. Bueno, ahora te levantas y, bueno, hay luz, pero es que anochece enseguida. Enseguida empieza a oscurecer y el efecto es que a partir de las 6:30 de la tarde te tienes que recluir en casa. Por eso, el frío y por la falta. ¿No te da la sensación de que has perdido el día ya a partir de las 6 Exactamente, de la tarde? ha pasado el día entero. Dice, ya empieza a anochecer, no, ya me tengo que meter en casa para preparar la cena y ya está, y acostarme. Claro. Se vive menos, realmente yo creo que se vive menos. Y las personas que madrugan mucho lo tienen que notar también, porque se levantan con oscuridad. Las horas de luz disminuyen mucho, pero para mí el horario de verano es muchísimo mejor, vamos. Yo es que recuerdo cuando estaba en la carrera, allá por el Pleistoceno Alto, que yo me sentaba a estudiar y cuando a las 6 de la tarde yo veía que era de noche. Digo, pero ¿cómo puede ser de noche si me queda todo esto por estudiar y ya es de noche? Se me ha acabado el día. Y no, ni muchísimo menos que se te haya acabado el día, pero la sensación mental esa. La sensación es esa. Y para mí esa. Y hay gente que le gusta el frío, hay gente que le gusta el horario de invierno. Sí, hay personas que dicen que el Oye, calor... que se respeta, porque lógicamente tiene que haber de todo. Pero no lo sé, yo es que tolero muy bien el calor, sí, y no el frío. El frío no me gusta. Yo creo que en otra vida fuimos lagartos, Enrique, algo así, yo creo que sí, algo así. Y la otra pregunta clave para ya ganarte totalmente mi cariño. ¿Eres con cebollista o sin cebollista en la tortilla de patatas? ¿Con cebolla o sin cebolla? Hombre, yo lo que me pone mi mujer, que suele ser con cebolla. Dile a tu mujer que ole. Que yo sé que una mala hora para hablar de las tortillas de patata, pero es que son preguntas que dividen a este país. Sí, es muy curioso porque yo que he vivido muchos años en Galicia, en La Coruña, hay un sitio allí cerca de Betanzos. Betanzos es un pueblecito pueblecito, era un pueblo, ahora ya no es un pueblo. No, Betanzos no de la grande potencia de Galicia. Y hay un sitio allí que se llamaba, un restaurante que se llama Las Casillas. Y decía mi padre que las mejores tortillas de España, que había recorrido bastante nuestro territorio patrio, y que eran las tortillas de Las Casillas. Y allí en Las Casillas te ponían la tortilla sin cebolla y con cebolla. Y entonces yo le pregunté, gustos, claro, en una de las ocasiones que pasé por allí, ¿y cuál es la tradicional? Dice, no, hacemos las dos, porque hay quien prefiere con cebolla y quien la prefiere sin cebolla. Y digo, pero ¿cuál? Le pregunté por el tanto por ciento y no fue capaz de aclarármelo. Ojalá todas las divisiones de un país fueran esas, pero sí es cierto que David Muñoz, pues uno de los grandes chefs de este país, 3 estrellas Michelin, bueno, una locura,
dice que la receta original es sin cebolla y que la verdadera, lo dice el nombrado varias veces mejor cocinero del mundo, dice que la receta original, que una tortilla de patatas de ley no puede llevar cebolla. Yo siento diferir de David Muñoz. Sí, eso dice que realmente puede ser así, que sea la original, sea, si nos remontamos, o sea, ¿qué es lo que había en un principio? Pues probablemente patata y huevo, que era lo más elemental, lo que se disponía, y quizá, pero yo creo que la cebolla le da un toque a la tortilla que resulta muy agradable, vamos. Y la otra pregunta extra que también divide a este país: ¿el roscón de Reyes con nata o sin nata? ¿Cuál? El roscón de Reyes, ¿con nata o sin nata? No, a mí me gusta el tradicional, lo que pasa que ahora... Hay de todo, hay roscón de chocolate, roscón de pistacho... Con chocolate, con no sé qué, con no sé cuánto. A mí me gustaba el tradicional, el roscón sin nada. Y ahora es que es difícil encontrarlo. Yo prefiero también sin relleno. Pero al final es que te acabas yendo a las pastelerías, supermercados, panaderías, y todo es con relleno de chocolate, con relleno de pistacho, o sea, todo tipo de rellenos te encuentras. Pero bueno. Esto, permítanos por supuesto también que demos este toque agradable, porque bueno, siempre las tertulias se pueden hacer un poco duras, ¿no? Según qué temas tratemos, pero es cierto que la Navidad, tal y como se plantea en Málaga, ya saben que en esta ciudad nos gusta tratar los temas de la ciudad, también enfrenta muchas veces a gobierno y oposición en cómo se plantea la Navidad en la ciudad. Ya saben que bueno, una de las grandes apuestas del gobierno de Paco de la Torre y de la Concejalía de Fiestas con Teresa Porras a la cabeza es la iluminación de Calle Larios. Eso es además uno de los atractivos turísticos a nivel nacional e internacional de personas que vienen explícitamente a Málaga a ver ese espectáculo músico lumínico con el que nos... Es un espectáculo todos los años. Es una preciosidad. Pero hay corrientes dentro de la oposición y a nivel ciudadano que también plantean la posibilidad, y esto también es otra forma de dividir, Calle Larios sí, Calle Larios no, pero de quizá adornar o destinar menos presupuesto a Calle Larios y destinarlo un poco más a que todos los distritos estén un poquito más al nivel del centro histórico. No, coincido contigo, o sea, está muy bien tener un centro donde haya ese espectáculo, pero repetimos, nos encanta y es una preciosidad, ojo, además Calle Larios este año tan navideña, con motivos navideños de verdad en la iluminación, está preciosa. Ojo, pero... No, yo ya he ido a verlo y volveré a verlo en estos próximos días, porque a veces resulta la más agradable, pero sí hay que llevarlo a los barrios. De hecho, hay ciudades donde están trasladando eso para que en los barrios, en Madrid en concreto, el alcalde de Madrid, una de las cosas que ha hecho ha sido llevar a los barrios, intentar el centro estará muy bonito, pero hay que llevar a las zonas, a los barrios más populares, esa iluminación también para que se vea, porque si no, parece que el que vive en un barrio alejado tiene que irse al centro para saber que está en Navidad desde el punto de vista de luz y sonido. Y que los impuestos también salen de los barrios, ¿eh? Sí. Que los vecinos de los barrios también pagan los impuestos y les gusta también igual, que le destinen también sus luces a... Y espérate ahora con lo de la basura, la tasa de la basura, que nos están amenazando. Esa sí que nos van a poner de acuerdo. En el sentido de que bueno, es una crítica a las administraciones por la tasa de basura, porque claro, es la manera que los ayuntamientos tienen de cumplir con una normativa que viene de arriba. Pero es que volvemos a lo mismo. Todo aquello que viene de Europa es sagrado, es que no se puede poner en duda. O sea, y si lo pones en duda, te aparta, que eres proscrito, porque eres una persona antisistema y tienes que comulgar con esa idea que yo creo que no es que no es de lo más razonable. O sea, vamos a ver, o sea, ahora resulta que nos van a recargar porque le han autorizado a los ayuntamientos a ese incremento en las tasas de basura. Es que igual que pasa con eso, es que hoy no ha fallado Katy, iba a decir 4 palabras que ya le enciende, que es zona de bajas emisiones. Pues es un poco que es una idea que surge por parte del Ayuntamiento de Málaga para cumplir una normativa europea que lo único que nos pide es pues hacer medidas que controlen las emisiones en la ciudad, un poco por preservar la salud del aire y la salud de todo, que al final es el aire que se mete en nuestros pulmones y que nos da la vida. Y lo de la tasa es eso, una manera de
de materializar una medida que viene desde arriba. Bueno, pero que el tema de las zonas de desobedecer, yo siempre me repito, y por repetirme no me va a importar, es que el planteamiento que hizo el gobierno, o sea, la Unión Europea dice que usted tiene que controlar las bajas emisiones. No te dice que hagas lo que ha hecho este gobierno. Claro. No te dice eso. No. Dice, usted controla. Estos que han recurrido al método fácil, las matrículas y antigüedad, y se ha acabado. Bueno, ¿y por qué no controla usted las emisiones realmente? Si en las ITVs que se pasan religiosamente baje usted el listón de emisiones y dará lo mismo que si el coche sea de una matrícula antigua o moderna, estará, digamos, fiscalizándose y controlando al vehículo que realmente emite más. Por lo cual creo que habría sido razonable otra postura, que no lo fue. Fueron a lo fácil y además a lo recaudatorio, o sea, porque además ahora viene la segunda parte, o sea, usted no entre en esta zona porque como entre, o sea, usted va a tener unas multas que me imagino que ya estarán funcionando por ahí, es otra fuente de ingresos para los ayuntamientos. Además, como estamos aquí para repetirnos, porque que estamos todos los jueves, pues todos los jueves nos repetimos, pero sí es verdad que cuando se salía la noticia de que a partir del 30 de noviembre ya se iba a empezar a multar y tal en la zona de emisiones, hablábamos en esta mesa del descontrol que hay con algunos coches por la autovía. Es decir, lo mismo que hay controles de alcoholemia, porque tiene que haberlo, lo mismo que hay controles de velocidad, porque tiene que haberlos. Es que todos cogemos el coche por las autovías y vemos coches que van emitiendo una humareda negra que tú dices, ese coche no tiene ningún tipo de control. Y seguramente que son coches que no tienen permiso para circular por España o no están matriculados en España, pero esos coches hay que eliminarlos de la circulación, punto. Yo haría controles de ese tipo que dices tú y además el vehículo que contaminase, o sea, confiscarlo automáticamente. ¿Por qué? Porque usted está contaminando, se confisca este vehículo, no puede circular, no puede porque está contaminando usted en exceso. Que además tiene doble delito o doble falta, o bueno, dejémoslo en falta, o no sé si sería delito, pero es el emitir más de lo que usted debe y eso implica que su coche no ha pasado por ningún control técnico. Correcto. Con lo cual está incurriendo en dos faltas a la vez. Sí, es así. Pero ya te digo, son de las cosas que creo que se hizo mal desde el principio y vamos a seguir pagándolo porque también cuando pones en duda el tema de las zonas de bajas emisiones acaba siendo señalado. Entonces yo creo que habría otro sistema y es comprobando las emisiones. Como dices tú, hay que comprobar esas emisiones que producen los vehículos. Han ido a lo fácil. Claro, ¿qué quieren? ¿Que todo el mundo se cambie el vehículo al vehículo eléctrico? Vamos a ver, hay muchas personas, yo entre ellos, yo no me puedo permitir el lujo de comprarme un vehículo eléctrico de 30.000 euros, es que no puedo. O sea, no vivo aquí en Málaga, vivo en Alhaurín de la Torre, y entonces, para los desplazamientos, os recurro al transporte interurbano, en autobús, que tengo que estar muy pendiente porque hay horarios a los que no hay autobuses y por ejemplo, para venir aquí hoy yo habría tenido que salir de Alhaurín de la Torre a las 9 de la mañana para poder estar aquí en tiempo útil después de haber utilizado dos medios de transporte. Sí, es que y de haberlos combinado. No se piensan las cosas como un engranaje. No. Como un engranaje ciudadano, siempre repetimos que la sociedad no son compartimentos estancos, que todo tiene que estar relacionado y facilitado y que fluya, ¿no? Las ciudades se están volviendo odiosas. Sí, se están volviendo odiosas en ese aspecto. O sea, llegas con el coche y dices, no me puedo acercar porque aquí me pueden multar. ¿Dónde dejo el vehículo? Lo tengo que dejar retirado. Ahora me voy al metro, me voy al autobús. O sea, que para planificar una gestión en alguna administración en Málaga, resulta que tienes que pegarte un madrugón si vives en un pueblo, cosas que solo puedes hacer en la capital. No es que vengas a la capital por capricho, sino que vienes a resolver. Porque son administraciones públicas, claro, las cosas que suceden está centralizada, están en la capital, lógicamente. Y entonces eso no te lo facilita. Yo, Vox, por ejemplo, el partido político Vox, ha hecho suya casi una campaña en contra de las zonas de bajas emisiones y continuamente está presentando mociones y campañas. Sí, de hecho, creo que lo tiene recurrido ante la justicia. Lo que pasa es que de eso creo que está, no sé en qué situación está ahora mismo. No se sabe ahora qué recorrido va a tener, pero desde luego, claro, como ahora va por fases, o sea, sobre todo va por fases de que a nivel malagueño, digamos, ahora no está afectando mucho en cuanto a las multas porque hay un perfil de coches
que Sí, no es el que más afecta a la población malagueña actual. Pero claro, esto se va a ir ampliando a medida que... Conforme pasen los años... Es decir, el 30 de noviembre del año que viene, aquí todo el mundo que no cumpla va al hoyo, permítame la expresión. Sí, es que es cierto, porque ahora mismo se han retirado una serie de vehículos de la circulación en este aspecto. Pero es que el año que viene, lo que dices tú, cae otro golpe y cada año que avanza, dices, bueno, pues en 3 años yo me tengo que comprar el vehículo eléctrico. ¿Quién me lo financia? No me lo financian. O sea, y después viene la segunda parte. Si todos tenemos vehículo eléctrico, ¿dónde vamos a recargar? No está preparado el sistema. Hay una esperanza en el futuro temporal, que son las elecciones. Sí, eso en 2027. Las elecciones municipales, me refiero. Sí. Así que a ver eso... Cómo se traduce. Enrique de Vivero, nuestro coronel de cabecera. Gracias, qué maravilla poder compartir una hora contigo hablando de todo, de todo. Muchas gracias contigo, Marta, da gusto. Yo vengo la semana que viene. Ay, pues yo encantada de tenerte otra vez, otro jueves más. Y por supuesto a ustedes que nos escuchan y nos ven por streaming también en directo si lo desean, por supuesto les espero no solo el jueves que viene, sino cada día. Mañana volvemos a las 12:30 con el informativo y a la 1 tenemos nuestra entrevista con Vox y a la 1:30 nuestro consultorio de consumo. Hasta mañana. Es Radio. Son las 2 de la tarde, es la 1 en Canarias. Servicios informativos. Si es que es normal que pasen estas cosas.